Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ceci Figueroa. Muchas gracias por estar acá como cada miércoles detrás de los controles para transmitir esta cocina de Chabela y en la coconducción de esta charla que solemos tener los miércoles al mediodía en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org, además de otras aplicaciones en donde nos pueden escuchar si están fuera del alcance de nuestro radio de cobertura de FM en la Ciudad de México. Saben que somos radio comunitaria, radio feminista y en ese sentido, pues nuestra cobertura está limitada, pero afortunadamente contamos con el Internet para hacer llegar nuestras transmisiones hacia otros lugares del país y de el mundo mundial. Gracias, Ceci. Micrófono. Gracias a ti, Maru. Pues contentas de llegar a la mitad de semana, 26 de julio del 2023. Y esta es una fecha importante porque este día se cumplen 70 años del asalto al cuartel Moncada allá en Cuba y con motivo no solamente de esta fecha histórica, sino también porque tenemos mucho interés de hablar de lo que está sucediendo en este hermano país, pues hemos decidido titular a nuestro programa el día de hoy Cuba, 70 años del asalto al cuartel Moncada, y para hablar con mayor detalle de ello, pues le damos la más cordial bienvenida a Tamara. Tamara, ¿cómo estás? Linda tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues feliz, muy contenta de su invitación. Les agradezco mucho permitirme estar el día de hoy con ustedes. Un espacio que siempre pues es un referente ya de diferentes causas, un pensamiento más libre, más claro, ¿no? Sobre todo la actualidad en México y en diferentes partes. No te escuché. Maru. Ay, como que... Mexicano de solidaridad con Cuba. ¿Me oye bien, Ceci? Sí, ya. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras acá para conversar justamente de estos 70 años difíciles, controvertidos, llenos de ataques, de este movimiento bueno, movimiento y acción eh, guerrillera de el asalto al cuartel Moncada en Cuba para liberar a la isla de la dictadura de Bautista en aquel entonces, este movimiento encabezado por Fidel Castro, por Cienfuegos y tantos otros personajes que estuvieron en la liberación,
de la isla. Cuéntanos, Tamara, ¿qué significado tiene este, estos 70 años? ¿Cómo se mira después de estas 7 décadas la revolución en Cuba? Bueno, pues mira, precisamente ahora que son 70 años, pues es un número cerrado, un aniversario cerrado, pues siempre se convoca a más acciones, ¿no? A más actividades que realizar. Y bueno, pues ahora no ha sido la excepción. Y empiezo por la última actividad que estuvimos haciendo previa al 26 de julio, que fue en Los Pinos, en donde estuvo como conferencista Luis Hernández Navarro, jefe de opinión en el periódico La Jornada, que manejó una idea que me encantó y que creo que engloba muy bien lo que significa estos 70 años. Dice, ahora dignidad en el castellano se lee con 4 letras. Cuba. Para nosotros eso es lo que significa Cuba, ¿no? Es un referente de dignidad, de lucha, de resistencia, que durante estas décadas, pues como bien decías, pues ha sido pues muy complicado, muy difícil mantener, hacer, pero pues gracias pues a su fuerza, gracias a la fuerza de su pueblo y a su resistencia, pues están pujando, están trabajando permanentemente, ¿no? Para lograr el nivel de prosperidad que cada cubana y cubano merece, ¿no? Entonces, hoy fue una celebración que se hizo en Santiago de Cuba, allá cuna de la Revolución, en donde está el cuartel Moncada. Estuvo al frente el presidente Díaz-Canel y lo acompañó también el comandante Raúl Castro. Entonces, pues bueno, el presidente Díaz-Canel dio un discurso en donde pues hace ver todas las dificultades que existen, todos los problemas a los que se están enfrentando, pero también todo el trabajo que está haciendo el pueblo cubano, ¿no? Trabajando de manera conjunta, de manera unificada, ¿no? Pues para salir adelante, toda la producción agrícola que se tiene que hacer, todos los avances que tienen que seguir mejorando, pujando para que continúen, ¿no? Y bueno, por supuesto, siempre de la mano y del lado de la solidaridad internacional y principalmente de América Latina, ¿no? Que pues por suerte siempre hemos sido aliados, ¿no? Los pueblos de todo el mundo, el pueblo mexicano con el pueblo cubano, pues siempre hemos estado codo a codo y eso Cuba pues también lo agradece y nosotros también pues seguimos manteniéndolo y seguimos resistiendo, ¿no? También, volviendo a la idea de Luis Hernández Navarro, decía, y bueno, hay eh, 7 letras que ahora se pueden significar muy bien con lo que significa el crimen de Estado. Y esa palabra es bloqueo. Cuando pensamos en Cuba, para hablar de Cuba, de su proceso revolucionario, de su situación actual, pues no podemos dejar lo que significa el bloqueo, ¿no? Eso tiene que ir con cualquier análisis político de lo que significa Cuba en la actualidad, ¿no? Este bloqueo, pues, que ha significado, pues tratar de llevar a la hambruna, a la muerte, a la desesperación al pueblo cubano, siendo una medida unilateral y violatoria del derecho internacional, ¿no? Cada año, como ustedes bien lo saben, se vota en la Asamblea de Naciones Unidas, en la ONU, pues el fin del bloqueo. Cuba mete las resoluciones que se vote por el fin del criminal bloqueo, ¿no? Siempre todo el mundo vota porque se levante, ¿no? La última votación fue 186 votos para que se levante. No recuerdo bien la cifra, pero solamente se mantienen porque queda el bloqueo a Estados Unidos e Israel. Hubo una abstención, que creo que en ese momento todavía estaba el gobierno de derecha en Colombia, se abstuvo, y todos los demás Con países, todos Duarte, los ¿no? demás países Ujú. a favor de que se levante el bloqueo, ¿no? Anteriormente Ucrania fue el que se abstuvo, ¿no? Que ahora pues está en una guerra. Entonces, bueno, sabemos que es un clamor internacional, es una cuestión que se ha solicitado, se ha pedido, porque es violatoria del derecho internacional, porque se está atacando directamente al pueblo cubano, no es una cuestión de políticas entre gobernantes, sino el afectado es el pueblo cubano, que ha tenido muchas necesidades, que vive una situación pues, de extrema precariedad, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Por todo lo que implica unas horas de bloqueo
al pueblo de Cuba, ¿no? Recordemos que Cuba es una isla del Caribe que no tiene los recursos naturales, que no tiene los recursos que nosotros tenemos como México, ¿no? De diferentes costas, climas, terrenos, ¿no? O sea, Cuba es un país pobre como tal económicamente, pero bueno, a pesar de eso, pues nos siguen dando y nos siguen demostrando su fortaleza y sí, pues como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues Cuba debería de obtener el premio de la dignidad, ¿no? Así Entonces, es. bueno, pues eso es lo que se puede pensar de lo que ha significado este proceso revolucionario, que además, bueno, pues nos sigue demostrando su grandeza. Recientemente nosotros con esta pandemia que sufrimos, hace rato lo comentaba con una compañera, decíamos, bueno, ¿cuál es su último regalo que le dio Cuba al mundo, ¿no? Además de siempre ser ese farito que nos demuestra que es posible resistir, que es posible luchar, que es posible vivir con dignidad, a pesar de todas las carencias, a pesar de todo lo que signifique el sacrificio. Entonces, bueno, decíamos, ¿qué país de América Latina logró tener una vacuna contra el COVID? Mm, Y a la por fecha, ejemplo. Así digo, es. ¿no? Mm, ¿Hace cuánto comenzamos con el COVID? Fue 2020, estamos mm, en el 2023, ujú. ¿no? Ya julio Tres del años. 2023. Y Cuba es el único país que hasta el día de hoy, latinoamericano, pudo tener una vacuna. Bueno, no una, tiene cinco candidatos vacunales, ¿no? Entonces, bueno, esas son de las cosas, esos son los logros de Fuera la de la revolución. lógica de la ganancia impuesta por los grandes Exacto. laboratorios, ¿no? Creo que es bien Claro, bueno, importante es que también eso fue. resaltarlo. Ujú. Cuando sacaron las vacunas, se dieron cuenta pues que Cuba no le iba a tocar ninguna, porque hubo un Claro, acaparamiento de los países poderosos, sí. de que empezaron a comprar y a comprar las vacunas, ¿no? Primero, bueno, la primera vacuna fue la rusa, pero después con Estados Unidos y Ujú, todo, se dio Cuba cuenta que a Cuba no le iban a tocar vacunas. Entonces, claro. bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y Cuba sacó su propia vacuna, ¿no? Además, sacó Ujú, una vacuna que fue directamente dirigida a los niños y a las niñas cubanas. ¿Para qué? Pues como decía José Martí, ¿no? Pues el objetivo de los niños es ser feliz, ¿no? Los niños vinieron al mundo a ser felices. Cuba ujú, se dedicó a todos, puso a todos sus científicos a sacar una vacuna que le hiciera y que protegiera a sus niños. ¿Qué otro país, ya no solo de América Latina, del mundo, hizo algo así? Esas ujú. son de las grandezas de la Revolución Cubana. Esas son las grandezas y las enseñanzas del comandante Fidel Castro, que es el ejemplo, ¿no? Ese, pues por siempre Fidel, por supuesto, porque él es el que siempre nos demostró, enseñó al pueblo cubano, pues que la prioridad de cualquier país, de cualquier pueblo, de cualquier gobierno, pues tiene que ser el ser humano, ¿no? Entonces, pues eso significa Ujú, Cuba, sí son 70 años, pero pues que sigan con esa lógica, que sigan con ese objetivo y luchando por lograr tener un nivel de prosperidad digno, un nivel de prosperidad justo y solamente, pues luchando contra su principal pecado, ¿no? Que ha sido tener una independencia. Eso es de ujú. lo que se le puede acusar a Cuba. Pues ¿de qué se le acusa? Pues querer ser libres, querer Exacto. ser autónomos, querer ser los que dirijan su propio destino. Eso es su principal pecado, ¿no? Estando a unos kilómetros del principal enemigo, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica, que no lo aceptan, que no pueden entender cómo esa islita de 11 millones de habitantes, pobre, pues tenga tantos principios y tanta fuerza y tanta valentía, ¿no? Para mantenerse, y no solo para mantenerse, para estar creando, para estar haciendo y estando solidarizándose, ¿no? ¿Cuántos médicos cubanos tenemos aquí en México que han Ujú, ido a los lugares más alejados de nuestro país, a donde muchos médicos cubanos, digo, muchos médicos mexicanos no han aceptado estar ahí? Ellos han ido, han demostrado su fuerza, han demostrado lo que significa su trabajo en esta solidaridad, ¿no? Y que les han ujú. transformado la vida a millones de mexicanos también, ¿no? No solamente se quedan allá en su isla, resistiendo, sino que ellos dan, ellos Salen. exportan médicos, ellos exportan medicina, ellos exportan salud, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es 70 años y bueno, ejemplos hay muchísimos, pero lo que sí es de resaltar es que, pues así como Cuba debería de recibir el premio de la dignidad, pues también el premio de la solidaridad, ¿no? Ellos nos han demostrado lo que realmente implica ser solidarios y ser, pues consecuentes con lo que pregonan y con lo que luchan.
Maru. Pero me permito añadir que justamente pudieron hacer la vacuna porque hay toda una trayectoria de investigación científica. Es decir, no surgió a raíz de la pandemia, sino que viene desde hace muchos años, prácticamente desde que pues se instauró el sistema socialista cubano, de apostarle a la formación profesional de médicos y médicas, y que eso es lo que permitió que pudiesen salir inmediatamente a hacer una vacuna, porque en México se intentó, pero aún no existe la vacuna patria. No se ha logrado justamente porque no contamos con todos el conocimiento científico y la infraestructura científica para poder llevar, o sea, concretar el proyecto de la vacuna patria. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que también tiene décadas el sistema educativo y el sistema de investigación en Cuba. Ceci, Sí. ¿ibas a decir algo? Ah, bien, yo quería añadir, Maru, a esto que has comentado, que estas 7 décadas como que ha tenido momentos de diferente intensidad, ¿no? El bloqueo ha sido más duro y más rudo en algunos momentos históricos, ¿no? Hay que recordar, pues, los periodos especiales, por supuesto, ahora recientemente la pandemia. Y en pensando en ello, Tamara, yo me pongo mucho a pensar, cuando hablamos de dignidad, pues estamos hablando de algo muy subjetivo, ¿no? En el que para comprenderlo interviene tu propia postura ideológica, tu propia formación, tus propios valores democráticos y políticos, etcétera. Eso que consideramos como la gran dignidad, como el gran ejemplo de dignidad del pueblo cubano, tiene que estar fincado en cosas objetivas. Y eso objetivo es quizá lo que no solamente al imperio norteamericano le cuesta trabajo entender, porque creo que también algunos de nosotros queremos comprender más cómo es que ha podido sobrevivir el pueblo cubano, cómo ha podido salir adelante, cómo a pesar de la austeridad y de las grandes carencias, no por decisión, sino por este bloqueo impuesto, tú desde tu mirada externa, desde esta solidaridad que brinda el movimiento al que perteneces, ¿en dónde crees que radican esos motivos objetivos para que podamos hablar de esta dignidad? O sea, en su alimentación, en su educación, en el ser en sí del cubano. No sé, a mí como que me gustaría más reflexionar de ello, Tamara. Pues mira, ya también lo decía José Martí, ¿no? Ser cultos para ser libres. Otra de las grandes banderas que ha tenido Cuba, pues es un nivel de educación, es un nivel de cultura, ¿no? Pues los cubanos pues, también, si no les das la cultura, si no le das la capacidad de entender qué es lo que está pasando, también en este mundo capitalista, pues también sería complicado, ¿no? Oye, no, pues tú vas a estar en esta cuestión complicada económicamente, pero vamos a salir adelante, ¿no? También los cubanos han tenido la capacidad de poder comparar cuál es la vida de Cuba con relación a otros países que vivimos en el capitalismo. Con relación a otras islas del Caribe, ¿no? Que han llegado a saquearlas, digo, me pongo a pensar en Haití, me pongo a pensar en otros lugares, ¿no? Y bueno, no solo en las islas, en nuestro México también, ¿no? En cómo la gente, teniendo tantas riquezas, teniendo este país tan maravilloso, tan rico, tan extenso, ¿no? Pues mucha gente todavía no carece de lo esencial, donde tenemos altos niveles de desnutrición, donde tenemos un problema fuertísimo de la trata de personas, en donde a nuestras niñas, a nuestros niños los prostituyen. O sea, y no hablamos de los pueblos, hablamos de la capital del país, ¿no? De la Ciudad de México. En ese tipo de problemas existen. Volteamos a ver un poquito más al sur de nuestro continente, cómo están viviendo esos países, ¿no? Por Puerto Rico, Estado Libre Asociado, Ujú. cuál es su nivel de vida, cuál es su nivel de prosperidad, es cero.
veamos Honduras, digo, ¿no? Por mencionar alguno, no quiero, entonces, bueno, pues también Cuba dirá, bueno, pues sí estamos pues, con carencias, pero todos nuestros hijos tienen educación, Ujú. tenemos algo que comer, no estamos con ese nivel de pobreza, somos un país con todo, con la bandera blanca del alfabetismo. En Cuba no existe el analfabetismo. Y eso la gente de Cuba, pues por supuesto que se da cuenta, por supuesto que lo ve, que lo conoce y lo siente. Mucha de la gente que se ha ido a Estados Unidos busca ya también regresar a Cuba, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de llegar a Estados Unidos significa vivir bien y vivir con Mm, dignidad, sobre todo después de que se levantó eso de lo llamada la ley de ajuste cubano, ¿no? Que era pies secos, pies mojados, conocida de que cualquier cubano cuando llegaba iba a tener todos los derechos, de Garantizados. cualquier estadounidense, ¿no? Para incentivar la migración. Ahora que eso se quitó con el gobierno de Obama, pues ya los cubanos ya no le están viendo tan fácil, ¿no? Dicen, no, pues mejor nos regresamos a nuestra tierra en donde tenemos un techo asegurado, un plato de comida caliente, ¿no? Y tan siquiera mis hijos van a estar seguros, lo que ya no garantiza ningún otro país en el mundo, ¿no? Más que, bueno, tal vez Suecia o por allá, pero lo que significa la realidad latina, pues que es una situación totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que en general el pueblo cubano es un pueblo culto, es un pueblo inteligente, es un pueblo bien formado, ¿no? Recordemos que allá cuando menos te hablan dos idiomas, es un pueblo que está cercano a la literatura, es un pueblo informado, que tienen la capacidad de poder leer, de ver, de conocer cuál es el contexto latinoamericano real y que van a decir, bueno, sí está muy dura la situación, pero ¿qué vamos a ir a hacer a México? En donde también la gente se está yendo, pues por todos los problemas, no solo económicos, sino también sociales. ¿Qué vamos a ir a hacer a Centroamérica? ¿O qué vamos a ir a lavarles en Estados Unidos para que en cualquier momento nos vuelvan a regresar o no tener un nivel de vida como según ellos se los han, se nos han planteado? Yo creo que esa es la principal, batalla, que bien también lo decía el comandante Fidel Castro, la batalla de ideas, ¿no? Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de la cultura que tiene el pueblo cubano, que es inmensa y que les ha permitido, pues, hacer los comparativos. ¿No? Yo creo que ahí radica su principal fuerza, no solamente en discursos, no solamente en discursos de victoria, sino en que saben cuál es la realidad y saben todo lo que se está enfrentando en el mundo, ¿no? O sea, un amigo dice, bueno, pues tú decides si tú prefieres eso o tener tu refrigerador con Coca-Colas, ¿no? O tener, pues, un lugar a donde puedan estudiar tus hijos, donde tú puedas estar tranquilo, donde puedas tener una vida sana, una vida que no te van a llegar a matar, no te van a llegar a violar. Pues esas son cosas que ahora en este México, en este mundo, en este proceso, pues se valoran mucho, en donde tú sabes que te va a cuidar este estado, ¿no? Donde tú tienes la salud garantizada, porque el sistema de salud en Cuba es gratuito y universal. Este tipo de cosas son los logros de la revolución y bueno, pues la gente de Cuba los conoce y los goza, ¿no? Lo que cada vez ha desaparecido más, pues en otros tipos de países, ¿no? Tamara, yo quisiera que nos explicaras como muy detalladamente en qué consiste el bloqueo. O sea, ¿qué es? Porque hablamos del bloqueo, hay un bloqueo hacia Cuba y por tanto no se puede, no pueden obtener todos los recursos necesarios para eh, la sobrevivencia, para desarrollar la industria, para eh, una serie de cosas, pero en lo terrenal, porque también nos dices, o sea, si año con año hay resoluciones en la Organización de Naciones Unidas para que el bloqueo termine y no termina, a pesar de casi la totalidad de los países del mundo que apelan y votan porque finalice el bloqueo, ¿cómo actúa el bloqueo? ¿Qué es en lo real, cotidiano? ¿Y por qué, a pesar de esa votación, no se termina? Bueno, lo de la votación es pues porque como Estados Unidos es parte del Consejo de Seguridad, Estados Unidos lo veta y automáticamente él puede seguirlo haciendo, ¿no? Eso es una cuestión ahí también, que son de las reformas que se tendrán que pensar hacer en la ONU, ¿no? No es posible que si después de tantos años así sea un miembro del Consejo de Seguridad
pues el que diga que no eso, que eso no, pues todos los demás se hagan a un lado y esa medida que está, es un clamor internacional, no tenga eco, ¿no? Eso, pero eso es una cuestión ya, pues del mismo funcionamiento de la ONU, que bueno, también a veces obedece a cuestiones económicas y a presiones, imperiales, ¿no? Estados Unidos es de los países que más dinero aporta a la ONU, entonces, bueno, ahí es como la OMC, cuando Estados Unidos se iba a ir, cuando gobernaba Trump, se pusieron a temblar todos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos va a dar dinero? ¿Cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una operación ya de los organismos internacionales, que eso sería ya otro debate. Pues el bloqueo es una política estadounidense que se puso pues, a los inicios de la Revolución, 1961, que poco a poco, se ha ido tejiendo y tejiendo y tejiendo, con tal de hacerla más complicada y de que no solamente porque llegue un presidente y decida quitarla, se puede eliminar. Esta política de bloqueo, para poderla quitar, tendría que ser votada en el Congreso estadounidense, en donde, como sabemos, pues Estados Unidos cuenta que es un estado federado y cada estado tiene su propia legislación, su propia forma de cómo van a votar. Y bueno, y tenemos el estado de Florida, que es en donde encuentra la mayoría de la derecha anticubana, ¿no? En donde, bueno, pues es un bloque muy conservador que limitaría mucho y complicaría que realmente se pudiera levantar. Así fuera porque el presidente, como el tiempo de Obama, ¿no? Que decía, no, bueno, vamos a reformar algunas cosas y ayudó en ciertos Ujú. esferas de la sociedad cubana a que fuera menos complicado la vida del bloqueo. Pues el bloqueo día con día pues ha implementado más, más figuras, más acciones para limitar la vida del pueblo cubano. Primero, bueno, Cuba no puede utilizar los dólares, ¿no? Esa es una de las medidas que más afectan a la economía internacional. Bueno, ahora ya existe también el euro, pero de todas formas, imagínense que en el negocio internacional, en el comercio internacional, Cuba no pueda participar con dólares estadounidenses. ¿Por qué? Porque al momento que Estados Unidos sabe que Cuba está participando con esa moneda, Estados Unidos como parte del bloqueo puede retirar ese dinero y llevarlo a su tesoro, ¿cómo se llama? A Sí, su al banco, tesoro. Ujú, el Banco del Tesoro estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, Cuba no tiene permitido usar los dólares estadounidenses para llevar a cabo ningún tipo de transacción comercial a nivel ujú. internacional con cualquier país, así sea con China, con los rusos. Entonces, bueno, eso complica mucho porque las principales acciones económicas, los principales intercambios económicos se hacen en esa moneda. Ahora el euro puede ayudar, pero pues todavía no tiene la misma fuerza, ¿no? Que es pues a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. El bloqueo son diferentes aristas, de hecho, se podría pensar, pues, ¿qué es el bloqueo en el deporte? ¿Qué es el bloqueo en la cultura? ¿Qué es el bloqueo en la salud? En diferentes esferas de la sociedad y del desarrollo económico, es en donde aplica Cuba, ¿no? En la cotidianidad, bueno, pues voy a poner un ejemplo. En Cuba seguramente ustedes han escuchado o escucharon ya hace tiempo que existían unos camiones que se llamaban los camellos, ¿no? Que era la manera en cómo se transportaba la gente, los camiones, ¿no? Los autobuses, los de nosotros, los peceros, ¿no? Bueno, los camellos eran hechos en Inglaterra, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues hay ya sus camellos ingleses, ¿no? Y pues hay más o menos, y medios viejitos y todo, pero pues ahí funcionaba, ¿no? Aunque hizo Estados Unidos compró la fábrica de donde se hacían los camellos y la hizo quebrar, la cerró. ¿Para qué? Pues para que Cuba ya no pudiera tener ningún tipo de herramienta ni de refacciones, pues para que todo dificultara y Ujú. pudieran arreglarlo. ¿Por qué? Porque además, si tú quieres comprar un carro, bueno, y eres cubana, bueno, ese coche no tiene que tener el 10% hecho en Estados Unidos. Es decir, si tienes una parte, la batería, una ventana, el Ujú. motor, unas piezas, unos tornillos hechos en Estados Unidos, ese coche no se puede vender en Cuba. ¿Por qué? Pues porque no se permite que haya nada hecho en Estados Unidos que pueda ser comercializado en Cuba. ¿Qué significa?
Actualmente significa que hace 5 años, bueno, 3 años y medio, desde que empezó la pandemia, este, no hayan libros suficientes para los niños en Cuba. ¿Por qué? Pues porque no hay papel, porque hay muchas dificultades para poderlas tener. ¿Por qué? Pues porque esto del bloqueo, bueno, en general la pandemia, pues tuvo una crisis mundial económicamente, ¿no? El comercio y todo se detuvo. Entonces, bueno, ¿qué significa? Que Cuba tuvo que limitar mucho su comercio, tuvo que limitar y ser los últimos en poder obtener muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que desde hace como 3 años no hay nuevas pañoletas para los uniformes de los niños, que los niños tienen que estar pasando de generación en generación sus libros usados a los niños que hay más abajo, porque Cuba no tiene toda la capacidad de poder comprar lo necesario para poder crear nuevos libros para los estudiantes. Otro ejemplo absurdo, cuando uno, bueno, seguramente si ustedes han ido a Cuba, ven que su pasaporte les dan una visa ajena, ¿no? O sea, no es como si tú vas a algún otro país, les dan tu pasaporte y tu entrada o salida de algún país. Si en Estados Unidos ven que tu pasaporte tiene un sello, que fuiste a Cuba, te niegan la entrada. Entonces, por eso Cuba tuvo que implementar pues, una visa que es un papelito que tú así le enseñas a Cuba cuando entras y cuando sales, porque si Estados Unidos se da cuenta que tú fuiste a Cuba, no te permite la entrada. Otro aspecto del bloqueo. Ningún barco que haya llegado a Cuba puede llegar por 6 meses a Estados Unidos. ¿Eso qué implica? Que si Japón decide venderle arroz a Cuba o venderle pescado a Cuba, llega el barco. Bueno, ese barco por haber llegado a Cuba no puede ir a Estados Unidos 6 meses, durante 6 meses. Lo cual Mm, pues tiene implicaciones fuertes, pues para cualquier economía. mm, Otro ejemplo, si descubre que el banco suizo hizo una transacción con un banco cubano, en ese momento Estados Unidos suspende cualquier tipo de transacción con ese banco suizo. Por lo tanto, pues ningún banco se va a arriesgar a perder ningún tipo de transacción, pues con las principales economías del mundo, ¿no? Entonces, es ir restringiendo no solamente Cuba, Estados Unidos, sino que imponiendo sanciones a otros países, a otros ciudadanos de otros países, para que no hagan ningún tipo de interacción o transacción con Cuba, ¿no? Un ejemplo hasta tonto se me hace, pero aquí tuvimos un embajador, un excelente compañero, Jorge Bolaños, fue embajador de Cuba aquí en México, y de aquí se fue a Estados Unidos. Él iba a ser como representante ante la OEA. Bueno, cuando ya hace todos los trámites y todo, pues ya le dan la entrada en Estados Unidos. Entonces, bueno, de México, pues va a Cuba a hacer pues, un periodo vacacional, y de ahí se ve para Estados Unidos. Él tenía un perrito, un French. Entonces, pues él se va a México, a Cuba, vacacional con su mascota. Y cuando ya quiere irse para Estados Unidos, en Estados Unidos le prohíben la entrada al perro. Dice, oiga, pero ¿por qué? Porque ese perro acaba de visar Cuba. Bueno, pero pues es mi mascota. Pues sí, pero pues como el perro no tiene pues, este pasaporte diplomático, y pisó Cuba, aquí no puede entrar, así lo marcan las normas de Estados Unidos, ¿no? O sea, caemos hasta en este tipo de cosas ilógicas, irracionales, ¿no? De que hasta una mascota, ¿no? No se le permite el acceso a Estados Unidos por haber pisado territorio cubano. ¿Qué implica el bloqueo también? Pues que Estados Unidos no puede mandar la gente que vive allá, remesas al pueblo cubano. Lo tiene mm. prohibido. Apenas ahorita están empezando a ver un poco de levantamiento. Con Obama eso se levantó, pero ya Ujú. llegó con este Trump y Con otra vez Trump. volvió a aplicarlas, ¿no? ¿Qué implica? Que el pueblo estadounidense tiene prohibido ir a Cuba, tiene prohibido viajar a Cuba, ¿no? Ese país de las libertades, que se pregona país de las libertades, tiene prohibido ir a Cuba. Este, Otra cuestión, la gente que trabaja, por ejemplo, en American Express, aquí en México, Ujú, cuando tú firmas tu contrato para emplearte en la empresa, en las cláusulas está que ni tú ni tu familia cercana, es decir, esposos e hijos, ujú, el contrato, siendo tú mexicano, viviendo en ujú, México, por ser una empresa ujú, estadounidense. Hace como ya varios años, unos 15 años, salió en las noticias porque hay aquí el hotel ese Sheraton,
que está ahí en Reforma, en Reforma, Que está al ladito de la Embajada de Estados Unidos, por cierto. exacto, exacto, bueno, ese hotel, ¿no? Se citaron ahí unos empresarios estadounidenses con unos empresarios cubanos para hacer ahí, a ver qué podían intercambiar, qué negocios podían hacer. Entonces, bueno, cuando llegan los cubanos y se instalan en el hotel y pagan su hospedaje, pues como eran cubanos, porque vieron su pasaporte, en ese momento el Banco del Tesoro incautó su dinero y expulsó a los cubanos que se estaban hospedándose en ese hotel. Estando Wow. en México, junto al Ángel de la Independencia, el Hotel Sheraton. Entonces, bueno, pues se hizo todo un escandalazo, porque además es violatorio del derecho internacional. Yo decía, no, porque este hotel Sheraton es territorio estadounidense. Desde que entras en la puerta es territorio estadounidense. Por supuesto que no, o sea, es un hotel que está en México, así con una, Claro, pero además nombre, no tiene esa categoría que tienen las representaciones diplomáticas, que sí se considera que en donde están es es territorio territorio. del país, pero el Pues hotel no. no tiene esa categoría, ¿no? Ujú. Pues no, pero está documentado, ¿no? Porque ellos dicen, no, esto y aquí los cubanos no pueden venir. Es más, hasta los acusaron de provocador. Oye, pues es una cita común que se hace entre dos privados, pues no, Ujú. porque los cubanos no pueden estar en nada donde haya Estados Unidos, ¿no? Yo me pongo a pensar, y eso es un ejemplo que les doy a ustedes, y como ejercicio háganlo la próxima vez que vayan al supermercado. Cuando vayan al super, solo compren cosas hechas en México. Ujú. Solo compren cosas hechas en México. O sea, no transnacionales, no nada. Compren la pasta dental hecha en México, es decir, no Colgate, porque es de estas transnacionales, ¿no? O sea, solamente compren productos, frutas, verduras hechas en México, 100% mexicanas. Hagan el esfuerzo. Vamos a ver con cuántas cosas salen de productos. ¿Qué detergente van a comprar? Y eso estamos hablando de México, que es un Ujú. país altamente productivo, ¿no? Tenemos una Ujú. economía fuerte. ¿Qué cosas vamos a comprar? Bueno, ya están los jitomates, ¿no? Cuando uno va a las tiendas de esas Walmart y esas grandes empresas, ¿qué Ujú. está hecho en México? Traten, hagan el ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué significa el bloqueo? Pues sí, son muchas carencias. Son muchas Sí. carencias porque el objetivo de Estados Unidos, pues, es asfixiar. Y que Cuba, pues, además de todas las limitantes, pues otros países tengan el miedo de no arriesgarse, porque pueden perder, pues, este tipo de trato comercial con Estados Unidos, porque Estados Unidos Ujú. aplica, sanciones grandes, económicas, a los bancos, a los gobiernos, para que no hagan ningún tipo de transacción. Uno hace Sí. vas a Cuba, ahorita ya han habido algunos cambios en la economía cubana, pero pues te cobraban el 10% de impuesto cuando uno pagaba con dólares estadounidenses, ¿no? Llaman, ¿por qué? Pues porque esos dólares nosotros no los podemos usar y necesitamos desincentivar que la gente los siga utilizando aquí en Cuba, ¿no? Porque nosotros, pues eso es dinero que, ¿cómo lo vamos a sacar de aquí? Podemos usar el euro canadiense, el peso mexicano, cualquier otra moneda, ¿no? Pero imagínense, yo ahora hasta cuando uno quiere comprar por internet, ¿no? Y está en otro lugar, Ujú. en China o lo que sea, pues las tarifas que te dan son en dólares, ¿no? Imagínense que un gobierno, para hacer una compra de medicamento, de lo que necesite, un gobierno normal, común, comida, no la puede hacer en dólares. Para lo que ha significado, pues que Estados Unidos, pues es un imperio. ¿Y las transacciones comerciales entre México y Cuba se pueden hacer en moneda mexicana? Pues mira, te mentiría si te doy una respuesta, pero, pues, o sea, ahí sí, me imagino que lo hacen de esa manera, ¿no? Pero, no, ahí sí, lo tengo que investigar, lo tengo que ver bien, pues es una pregunta interesante, ¿no? Saber cómo se está haciendo. Pues ahorita el euro es la moneda más fuerte, cómo se están trabajando. También, pues Cuba está trabajando mucho en su economía, se está, tratando de fortalecer. Pero bueno, pues ahorita la principal moneda que se hace y que Cuba la realiza, pues es el euro. El euro es como Cuba ha tratado de salir, que ha tratado de fortalecer y está tratando pues, de salir adelante, ¿no? Pues con muchas dificultades, pues porque
pues es cambiar todo un sistema, es cambiar todo un chip que estamos acostumbrados. Y bueno, muchos países, pues, bueno, pero pues qué necesidad, ¿no? Pues mejor pues hago mis comercios, me hago todo lo que yo tenga que hacer, mis negociaciones con todos los demás países y no me meto a estar aquí, además que se vaya a enojar acá el que se siente dueño del mundo y nos quedamos pues con lo mismo, ¿no? Entonces, pues es pues muy valeroso todos los gobiernos que han tratado de siempre estar con Cuba, ¿no? México es uno de los principales amigos de Cuba que nunca han roto relaciones, que siempre están apoyando, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir, hay que mantenernos, porque bueno, Cuba nos ha apoyado siempre. Cuba, pues en las peores situaciones, pues son los principales en estar aquí, ¿no? Son los que vienen y siempre te dan la mano, ¿no? Entonces, pues es un poquito de agradecer todo lo que esa nación ha entregado al mundo, en especial al pueblo mexicano. Entonces, pues hay que mantener, hay que hacerlo. Es una situación complicada. El año pasado que se quemó uno de los principales tanqueros que, que daban toda la energía a Cuba, ¿no? Entonces, pues otra vez volvieron los apagones, otra vez volvieron cosas. México mandó a los bomberos, a Pemex y todo para ayudar a que se Sí. pudiera apagar ese gran incendio que consumió, pues, una de las principales, fuentes de energía de Cuba, ¿no? Entonces, me contaba una compañera cubana que, cuando fue el incendio, Estados Unidos habló a Cuba, ¿no? Dijo, no, pues nosotros sabemos cómo lo podemos apagar. Ah, qué bueno, pues ayúdenos, ¿no? Porque si ustedes nos hacen eso, pues se los vamos a agradecer mucho. Sí, no, pues vamos a mandar un especialista. Y que cuando llegue el especialista al aeropuerto, dicen, no, pues yo les digo, pues solamente ahorita, sin ver la zona ni nada, pues nosotros vamos a cobrar $5 millones para pagarlo. Mm. Decían, no, bueno, pues está bien, pues vamos, ¿no? Pero pues hay que ver el espacio y pues ahí vamos platicando, ¿no? Y que ya cuando se iba acercando, no, ¿saben qué? Ya platicamos y bueno, son $20 millones. Decir, no, bueno, espérense, ¿no? Pues todavía no llegamos, ¿no? Y que ya cuando estaba en el lugar, ya no, ya lo vimos, vamos a tardar 3 días y vamos a cobrarles $40 millones por apagarlo. Que en ese momento le pidieron al señor, ¿sabe qué? Pues retírese. Entonces, México y Venezuela, pues ahí los técnicos, los ingenieros mexicanos y venezolanos idearon, pues ahí inventaron una nueva forma de cómo pudieron sofocar el incendio, ¿no? Entonces, pues eso habla mucho del amor, de la solidaridad Claro. y pues del egoísmo de estos estadounidenses, que en una situación de emergencia, una situación que pues de tanta de, pues dolor, ¿no? De todo lo que Ujú. implica un accidente así, que además fue causado por un trueno que cayó en esa base, pues le estaba causando al pueblo cubano, ¿no? Y a pesar de eso, pues primero, pues $40 millones, porque si no, este, pues no vamos a Si no, darles el... quémense, ¿no? O sea, si no, Pues sí, quémense. pues sí, ¿No es acaso una política del odio lo pues que sí, ejerce Estados Unidos? sí, o sea, Del desprecio por la vida de otros seres humanos únicamente por la imposición de una voluntad que parte del poder, del control, ¿no? De tener controlado a cierta población, porque también habría que ver en términos reales, económicos, lo que significaría para Estados Unidos o lo que significa para Estados Unidos un sistema económico distinto del que ellos tienen. claro. Es decir, el impacto económico de una isla con las dimensiones territoriales y poblacionales de Cuba me parece que no es significativo, que en realidad lo que está en juego es una postura de poder, de control Ideológico. y en el fondo de un odio muy férreo hacia las personas que piensan que la vida se puede hacer de otra manera y organizar de otra manera, más justa hacia todos y todas, ¿no? Sí, pues lo decía Luis Hernández, ¿no? Crimen de Estado son 7 letras, bloqueo, ¿no? Porque es todo un Estado pensando en cómo fastidiar y cómo, pues llevar a la desesperación a un pueblo.
¿no? Eso es lo que están trabajando, eso es lo que están maquinando, ¿no? En la peor de las desgracias decían, oigan, ahorita estamos en esta pandemia, mundial, levanten el bloqueo, déjenos comercial, déjenos pedir. Por ejemplo, Cuba pues, tenían las vacunas, pero no tenían las jeringuillas, ¿no? Pues porque una parte de ese material es hecho con plásticos estadounidenses, entonces Cuba no los podía comprar, ¿no? Pues estamos hablando que hay tratamientos, que bueno, la ciencia también ha avanzado en Estados Unidos, que los niños de Cuba no pueden recibir, ¿no? La gente de Cuba no puede recibir porque, pues porque están hechos en Estados Unidos. Pues la ciencia es internacional, es universal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya un adelanto científico? Ah, no, pues el pueblo cubano no puede usarlo, ¿por qué? Pues porque es cubano. Así se haya hecho en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es violatorio del derecho internacional, es violatorio de los derechos humanos, ¿no? O sea, es una cuestión que duele, que molesta mucho, que Cuba no pueda tener el acceso a diferentes avances a nivel internacional, pues porque Estados Unidos simplemente no le da la gana, ¿no? Y porque ¿Y cuáles Estados son? Unidos impone. Ujú. Cu- Adelante, adelante. bueno, frente a esta imposición del bloqueo, afortunadamente hay países que no han roto relaciones comerciales con la isla. ¿Cuál es el principal ingreso por relación económica con otros países de Cuba? ¿De dónde proviene? ¿De qué países? Su principal ingreso económico actualmente de Cuba pues, es el turismo, ¿no? O sea, digamos que esa es su principal fuerza económica en donde se sostiene. Por eso es que la pandemia también afectó muchísimo, ¿no? O sea, no solamente era la pandemia como tal que afectó a todos los países, sino que pues, el turismo se cerró. Sea, por más de un año Cuba no pudo recibir gente, ¿no? Además también que, pues ellos se acercaron muchísimo más que cualquier otro, pues porque iba una persona infectada y eso podía ser, pues, un caos, ¿no? O sea, casi, casi sí, acabar con gran parte de la población cubana, ¿no? Entonces, la principal fuente de ingresos es el turismo, ¿no? Ahorita actualmente de Cuba, ¿no? Venezuela ha sido un apoyo muy importante en cuestión del petróleo. Rusia también ha ayudado mucho. China ha ayudado muchísimo y actualmente, pues, satisfacción, podemos ver que México es uno de los principales aliados para Cuba. Cuba ha ayudado mucho en cuestión de intercambio comercial, ¿no? Este tema de los médicos, el petróleo, ciertos alimentos, ¿no? Se ha importado mucho. Hoy se hablaba en la mañanera del presidente Andrés Manuel, este, todo este programa de Sembrando Vida. Cuba es uno de los países que también se están, van a ser de los que participen en este programa que ha ayudado mucho, que está ayudando mucho a los países centroamericanos y del Caribe. Bueno, Cuba también es uno de los que va a estar ahí y ha ayudado ya muchísimo, ¿no? Ya tiene frutos bastante importantes, ¿no? Dentro de la población cubana. Entonces, bueno, pues son muchas las economías que están apoyando en algunos momentos también algunos países europeos, pero bueno, siempre con esas restricciones que pone Estados Unidos, pues que todo lo limita más, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Porque pues, es como que apenitas, ahí vamos, hay un compañero en Cuba que se tiene un programa, un proyecto que se llama A Cuba hay que quererla, ¿no? En donde, pues entre la misma gente empiezan a hacer donativos y gente en lo individual, ¿no? Y que mandan que las gasas, que las jeringuillas. Nosotros ahora en la pandemia hicimos un acopio y llegamos a juntar cerca del 1 millón de pesos en dinero. Para mandar a Cuba, ¿no? Entonces, y bueno, de verdad que habían unos, apoyos que nos llegaban a la cuenta bancaria de aquí de México, de pues 10,000 pesos, ¿no? Decíamos, esas personas, ¿quiénes serán? Anónimo, por amor a Cuba y a su revolución, ¿no? Era ahí donde le ponen este motivo, o que le Mm, ponen ujú, eh, sí. referencia así, ¿no? Por amor a Cuba, ¿no? No, o sea, decía uno, bueno, pues son esos héroes, anónimos que confían en esta revolución, ¿no? Y que se dan muchos casos. Hubo un niño así que llegó con 100 pesos, ¿no? Órale, por Cuba, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues porque mi primito está allá en Cuba y se está atendiendo, ¿no? O mucha gente decía, no, es que mi hermana hace muchos años se fue a atender a Cuba, ¿no? Entonces yo tengo 2,000 pesos, órale, yo voy para Cuba, ¿no? Entonces, pues esta solidaridad, esta hermandad que no necesita ni reflectores, ni los grandes anuncios, ni mucho menos, también se da. Y es
es una de las principales fuerzas que tiene la Revolución Cubana, esta solidaridad que, bueno, pues ustedes que conocen toda la historia de Cuba en las épocas recientes, recordarán de los 5 cubanos presos, ¿no? Que tuvieron unas cadenas, dos tuvieron cadena perpetua más 20 años y los otros 20 años y el otro 9 años, bueno, pues ellos, cuando platicamos con los 5 héroes, no dejan de lado la solidaridad internacional, ¿no? Pero las personas así como ustedes, como yo, como los estudiantes, como las amas de casa, pues que siempre, ¿no? Con una reflexión, con un escrito, con una participación en algún acto cultural, en algún meeting, en donde sea, pues están haciendo solidaridad con Cuba, ¿no? Comentaba con unos amigos, nosotros tenemos nuestra página en Facebook que se llama Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, en donde damos a conocer muchas de las actividades que estamos haciendo, damos a conocer información interesante de lo que está pasando en Cuba, de la economía, de la sociedad, en fin, ¿no? Tratando de, pues, que no solamente sean los medios, los más preponderantes la información que sale, que ahora que anunciamos nuestro baile, un baile que organizamos desde hace 26 años en el Salón Los Ángeles, ahora fue el 14 de julio, donde pues, llegaron 1,724 personas, fue un éxito total, mucha gente, muy bonita fiesta. Lo anunciamos en Facebook, ¿ya? Pagamos 100 pesos y entonces se anunciaba más, ¿no? Y más gente. Bueno, no saben la cantidad de insultos, pero insultos así muy, ahí, que dice uno, Rabiosos, sí, o odiantes. sea, Ujú, con mucho odio, ¿no? Que hasta se nota cómo están así en el teclado, así con ujú, ese. ujú. Nos daban, ¿no? Decíamos, oigan, pero pues es una fiesta cubana, ¿no? No, pues ese odio tan, Sí, tan fuerte, ¿no? De, oye, pero pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué si es una fiesta vamos a celebrarlo? Bueno, pues porque toda cuestión política ya es bueno, toda cuestión así, pues es un acto político, ¿no? Que no hay que dejarlo de hacer, no hay que dejarlo de pensar. Ahora, cuando escuchábamos estas cifras, ¿no? Yo me pongo a pensar, pues pobre los niños que no pueden tener su libro nuevo, ¿no? Que no pueden llegar a la escuela y poder tener ellos cada uno su propio libro, sino que muchos tienen que compartir un solo libro para poder estar pues, y porque hay un gobierno estadounidense que no les permite a Cuba poder estudiar, que no permite a Cuba que los niños vayan libres a la escuela, poder aprender, ¿no? Que eso es un ujú, derecho ujú. universal, ¿no? Que también se los están queriendo bloquear, se los que están queriendo quitar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer por Cuba? O sea, todos los días tenemos que hacer una acción de solidaridad ¿Y con no se Cuba. podrían imprimir los libros en México? Bueno, pues sí, pero es que o sea, todo, ¿no? Porque no Sí, solamente son claro, los todos libros. son procesos Y largos, es que hay muchas complejos. necesidades, ¿no? Digo, porque Claro. entonces va a decir, no, ¿sabes qué? Antes de eso, o sea, porque eso como sea lo tenemos medio solucionado. Lo que sabes que nos hace mucha falta, pues es tal vez la insulina, ¿no? Ujú, Porque también no la podemos comprar entonces, porque hay que salvar las vidas. Primero hay que salvar vidas, ¿no? Y después esto, nosotros lo vamos a solucionar. Ustedes ayúdenos por acá. Entonces, ujú, es como una cuestión de importancia, ¿no? claro. Pero son cosas muy que duelen, ¿no? Es como las pañaletas de los pioneros. Pues es una cuestión simbólica, ¿no? Pero uno dice, oye, pues ¿por qué ni siquiera, no? Y bueno, y no es que Ujú, sea fundamental ni sustancial. Lo primero es, pues que los niños estén bien alimentados, que tengan una vivienda digna, que eso es lo que se trata tratando de asegurar la revolución, que puedan ir al hospital y que se puedan poner todos sus cuadros de vacunas, ¿no? Pero oye, no, pues te pongo los libros, no, espérame, ¿sabes qué? Me hacen falta las jeringas para poder vacunar a mis hijos, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar. ¿Me vas a ayudar? Eso me vas a tener que dar, por favor. Ayúdame a que eso sí me pueda llegar. Y es más, yo te los pago a ti, pero es que yo no puedo utilizar los dólares que necesitan ellos, ¿no? Entonces yo te doy estos, pero por favor tú cómpramelas y házmelas llegar, ¿no? O sea, miren, yo por más que he tratado de estudiar, de leer, ¿no? El bloqueo siempre tiene tantas cosas y que enmienda ujú. tal y la enmienda tal y la enmienda tal se salen de las manos, ¿no? Es una cosa muy amplia, muy extensa, ¿no? Pero que ha tratado y ya lo ha hecho bien de dañar en todos los espacios de la sociedad cubana, en el deporte, en la cultura, en la salud, en la ciencia, ¿no? Entonces dice uno, puta, pues Es por una dónde, lucha de David con Goliat. sí, exactamente, ¿no? Y bueno, y a pesar de eso, Cuba tiene su vacuna. Cuba Ujú. tiene los mejores deportistas. Cuba sigue siendo un referente en la cultura, en la literatura, ¿no? Entonces, esas son cosas que dicen, no, no es posible, ¿no? En el béisbol apenas En la estuvieron los música. muchachos.
en la música, ¿no? O sea, estuvieron los muchachos hace poco acá jugando béisbol y ganaron y fue maravilloso, ¿no? Su éxito que tuvieron, ese uno. Y por ejemplo, esas son otra de las cosas. Cuando va un equipo de béisbol a Estados Unidos, empiezan los ofrecimientos. Oye, te damos, aunque sea el más desconocido del equipo de Cuba, Ujú. 5 millones de dólares con tal de que te quedes y vas a tener tal, y vas a tener la nacionalidad y vas a ta, 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 ta. Oye, que se fue un jugador del equipo de béisbol. Pues sí, digo, es que es muy difícil, ¿no? Cuando tú estás en tu país donde hay tantas carencias, en donde no hay luz, en donde el refrigerador no funciona, donde está, y de repente llegan. Oye, yo te ofrezco tanto y te voy a dar una casa y te voy a dar una. Dice, oye, pues es que mi familia y mis hijos, yo quiero que mis hijos tengan no sé qué, ya llevamos tantos años luchando, y la gente lo decide, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco los vamos a criticar ni los vamos a juzgar, es una cuestión humana y eso ahí pues ya cada quien decidirá a partir de sus principios y de su ética. Pero sabemos que no es fácil. Y ya también pues sabemos que es mucho tiempo y que la lucha pues Claro. todavía está muy complicada, ¿no? Estos últimos años han sido verdaderamente difíciles para Cuba, esta pandemia, pues por todo, ¿no? O sea, pues el turismo, la pandemia, pues sin nosotros, ¿no? Cuánta gente no sabemos, no conocemos, pues que tuvieron que cerrar su negocio, que se quedaron sin trabajo, tuvieron que cambiar de vivienda. Pues imagínense en Cuba, ¿no? En donde todo es más complicado y donde pues no pueden ir a un centro comercial a comprar el jamón de su preferencia o a comprar la manzana más bonita, ¿no? O sea, Ujú. porque esa es la realidad, ¿no? O que Tamara, el camión Sí. se descompuso. Sí, la última es porque hay que comentarle a nuestras amigas que no es la primera vez que estás con nosotras, ya habíamos estado contigo y otras compañeras del movimiento mexicano de solidaridad con Cuba. Comentabas lo complicado que estaba significando hacerles llegar a los hermanos cubanos la solidaridad que se había juntado aquí en México. En estos casi 2 años que han transcurrido, ¿han cambiado la situación o sigue habiendo esas complicaciones para no, hacerles llegar insumos o lo que se junte por acá? no, pues es muy difícil, ¿no? Primero, pues porque pues, las empresas cobran, ¿no? O sea, ellas pues también tienen su parte de su negocio, ¿no? Sí. Entonces, pues no, es muy caro, ¿no? Los barcos y todo lo que implica, pues es carísimo. Lo que hemos hecho más bien es mandar los recursos económicos y ya que Cuba decida eso, se los mandamos en pesos mexicanos, eso sí, hacemos la transferencia a un banco cubano y ya Ujú. Cuba ya decide a partir de eso cómo lo resuelve. La última vez que mandamos jeringuillas, que eso era una necesidad que necesita, salió a partir de Costa Rica, porque de ahí era más barato hacer una compra consolidada, porque fue una campaña que se hizo a nivel continental. Entonces, todos los países, todo lo que juntamos, México juntó 1 millón de pesos, bueno, 900,057 pesos, una cosa así, lo mandamos para Cuba y digo, para Costa Rica, ahí hicieron la compra consolidada y de ahí ya se fueron para el dinero y ya Cuba, no sé si lo compró a China o algún otro país, ya decidió a, a hacer la compra, ¿no? Pero sigue siendo muy complicado, es muy caro. También, por ejemplo, hubo un momento en que solamente volaba Viva Aerobús, porque cubana pues ya no estaba, mexicana la cerraron, Aeroméxico dejó de volar porque, también ahora que hubo un problema, tiene como 2 años que Aeroméxico se iba a ir casi a la quiebra, entró este capital extranjero, capital estadounidense, y lo primero que hicieron, que creen? Quitar los vuelos a Cuba, ¿no? Porque como tiene capital estadounidense, ya no podía viajar a Cuba, Aeroméxico, ¿no? Entonces, o sea, son muchas cosas muy complicadas, ¿no? Entonces, pues sí, Ujú. es difícil. Pues muy bien, Tamara. Lamentablemente nuestro tiempo se termina, pero creo que nos has dado un panorama muy, muy profundo y muy detallado. Muchas gracias. Justamente la pregunta sobre el bloqueo fue bastante ilustrativa de lo que implica en la cotidianidad de las personas en Cuba. Entonces, pues te agradecemos muchísimo el haber estado acá con nosotras, platicándonos de esta situación y qué decir. Efectivamente, es una política internacional criminal de parte
de los Estados Unidos, que no solo en Cuba, en otras partes, en otras regiones del mundo también impone su voluntad. Pero por lo pronto acá nos quedamos con esta charla en la cocina de Chabela. Ceci, un último comentario. El micro primero. Agradecer, Tamara, tu participación, dejarnos ahí la idea fija de que pues es una obligación de hermandad entre los pueblos sumarnos a la solidaridad hacia el pueblo cubano, ¿no? Creo que esto es muy importante y yo quiero sí reconocer y resaltar el trabajo que está haciendo este colectivo al que tú perteneces, pero también, ¿no? Reconocer el esfuerzo que hacen otros mexicanos, otros latinoamericanos, que a pesar de las circunstancias difíciles que ya nos has comentado, pues sigamos haciendo lo posible para que nuestros hermanos y hermanas cubanas puedan recibir algo, ¿no? Y que en ese sentido podamos también decir que es posible países diferentes y que es posible vivir diferente a como quiere imponerle el Imperio del Norte a todos los países. Cuba es el ejemplo, como lo dijiste tú al inicio, de dignidad. Y entonces, pues tengamos fija esa idea, ¿no? Que están ahí nuestros hermanos cubanos y que hay que apoyarlos. Gracias, Tamara. Pues sí, así como lo dicen, y eso, ¿no? Toda acción, todo, aunque ustedes lo consideren insignificante, un Viva Cuba en las redes sociales es muy importante, aunque sea algo muy sencillo, porque pues hay mucho odio y hay mucha gente que todavía no puede entender que Cuba es un país que merece vivir en paz. ¿No? O sea, lo que pues dejen vivir a Cuba, déjenla en paz, es lo que queremos, esa es nuestra demanda, ¿no? Entonces, pues invitar que todos los días digamos, ¿qué hicimos hoy por Cuba? Mandamos información, leímos algo para nosotros que nos informara cuál es la situación de Cuba, nos metimos a Cuba Debate, a ver al periódico Granma, a informarnos. Con eso nosotros apoyamos a Cuba, a tener información real, información que no solamente la que nos va a decir López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, no, con eso nosotros apoyamos a Cuba, con informarnos. Entonces, pues la invitación a que lo hagamos todos los días, una nota, un escrito, algo, que nosotros publiquemos algo, una reflexión, eso va ayudando y va generando conciencia. ¿Y qué es lo que necesitamos? La batalla de ideas. Pues bien, claro que sí, Tamara. Pues muchas gracias. Que les Nos vaya muy bien. encontramos. Muchas Gracias, gracias por el igualmente. espacio, y por considerarnos como organización. Hasta No, pronto. bienvenidas. Este espacio es de ustedes también. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta pronto, Ceci. Y pues quienes nos escuchan, nos seguiremos escuchando el miércoles a las 12 del día. Aquí en Violeta Radio 106.1 de FM y www.violetaradio.org. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad.